Hola chicos, ¿cómo están? Espero se encuentren súper bien. Bueno, estamos iniciando un nuevo folleto y yo les voy a dar la lección número 1 de este nuevo folletito que se llama Jesús como Dios. Entonces, antes de iniciar, vamos a orar, ¿ok? Señor amado, gracias por este día, por todo tu amor, por toda tu bondad, porque eres tan bueno con cada uno de nosotros, porque tú nos das muchas bendiciones y a veces no las apreciamos y te pedimos perdón por eso. Y te ruego, Señor, que bendigas a cada uno de los niños que va a ver este video y se va a reunir el sábado, y a los niños que no van a poder asistir el sábado, que igual esta clase pueda entrar a sus vidas y puedan entenderla y siempre se les grabe en su corazón. Te ruego que nos bendigas en este día y con tu Santo Espíritu estemos siempre guiados, Señor amado. Te doy muchas gracias por todo en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Bueno chicos, para iniciar yo les voy a compartir 3 preguntas que hacen los niños a Dios, ¿sí? Y son preguntas que muchos nos hacemos también y está bien hacerlas, ¿sí? Entonces yo les voy a compartir estas 3 preguntas. La primera pregunta dice, esta es una pregunta que un niño le hace a Dios y dice, ¿hay un McDonald's en el cielo? ¿Por qué Dios simplemente no hace desaparecer a la gente mala? Y la tercera pregunta, ¿Dios duerme? Bueno, no sabemos si es que va a haber un McDonald's en el cielo, esperemos que sí. Tampoco no sabemos por qué Dios no hace desaparecer a la gente mala. Y no sé si es que Dios también dormirá, pero la Biblia dice que descansó cuando ya acabó su creación. Así que bueno, todas estas preguntas en algún punto Dios podrá respondernos y en algún punto podremos saber estas preguntas, en algún rato, ¿sí? Eh, Está bien que hagamos todas estas preguntas porque es parte de nosotros, de ser humanos, de ser curiosos y tratar de comprender todo lo que pasa a nuestro alrededor y cómo es que es Dios y qué pasa alrededor nuestro. Y otra pregunta muy crucial que se hace en el mundo cristiano y varias personas se hacen la misma pregunta y no se logra entender bien y es difícil de comprender también. Y esta pregunta, y una de estas preguntas es entender cómo Jesús puede ser Dios. Y de esto vamos a hablar en esta clase, cómo Jesús puede ser Dios también al mismo tiempo, cómo pudo pasar esto, ¿sí? Bueno, por un segundo, imaginémonos que somos Dios, ¿sí? Y tenemos el poder de hacer cualquier cosa. Y en su papel como Dios, pueden cambiar cualquier situación o crear cualquier cosa que quieran, mientras sea algo bueno y positivo, ¿sí? En diferentes áreas. Ustedes van a pensar qué harían o qué ideas tendrían para hacer algo positivo en su vida personalmente, en su familia, en la escuela y en el mundo entero. ¿Sí? Así que imagínense por un segundito qué harían ustedes si fueran Dios en esas áreas que les dije. ¿Qué piensen? En mi caso, tal vez en el mundo haría que las personas tengan todo, que todos tengan todo, ¿sí? Que a nadie le falte comida, que todos tengan un hogar, un techo, una familia. Eso puede ser algo bueno y positivo según yo, ¿sí? Tal vez con mi familia, igual que toda mi familia esté bien, que esté con salud, que jamás les falte nada. eh, y eso igual sería algo súper bueno y positivo para mi familia, igual según yo, ¿sí? Estoy segura que ustedes también habrán pensado ideas súper lindas y súper buenas de qué es lo que ustedes harían. Y estoy segura que serían grandes ideas para cambiar el mundo, ¿sí? Pero también debemos pensar en la diferencia que hay entre un ser humano y Dios. Entonces piensen, ¿qué diferencias tiene un ser humano y Dios?
Yo les voy a decir algunas diferencias que me puse a pensar y digo, a ver, ¿qué es lo que un ser humano es? ¿Por qué un ser humano es diferente a Dios? Yo puse que un ser humano es diferente a Dios porque nosotros no podemos estar en todos lados como Dios. Dios es omnipresente, es decir, que Él está en todos los lados. No sé cómo funciona eso, pero Él está en todo sitio, ¿sí? No es que se está perdiendo algo en China y está acá en Ecuador. O sea, Él está viendo las dos cosas al mismo tiempo. Y nosotros como humanos no podemos hacer eso para nada. No es que podemos movernos a todo lado, nos demoramos mucho en movernos y en estar en dos lugares al mismo tiempo, es imposible, ¿sí? Otra diferencia es que los humanos no lo sabemos todo, no conocemos toda la ciencia, no conocemos toda la historia, no sabemos de química, de física, de matemáticas. Otros sí saben, pero no es que sepan todo. Dios sí sabe todo eso. Dios sabe cómo funciona la física, la química. Él las inventó. Todas esas cosas Él lo sabe porque Él las hizo y las creó. Entonces, como humanos también tenemos esa diferencia. También nosotros como humanos no somos todopoderosos, ¿sí? No es que podemos hacer cosas como muy sobrenaturales como Dios. O sea, no es que tenemos todo el poder del mundo para hacer que el mundo cambie. No es que tenemos todo esos superpoderes, no sé. Ajá, entonces no es que tenemos ese poder como Dios tiene. Dios es todopoderoso, Él todo lo puede hacer, ¿sí? A nosotros Dios nos dice que todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Nosotros solitos no, pero en Cristo sí. Entonces, aquí nos ponemos a pensar, y ahí es donde entran estas dudas de, entonces, ¿cómo Jesús puede ser Dios si es que era humano también? Entonces, aquí hay una afirmación que muchas personas, así no lo digan, lo pueden llegar a pensar, y esta afirmación es que pensar en que ya que Jesús era humano y declaraba ser Dios, ¿sería posible que también alguno de nosotros fuera igual a Dios? ¿Qué creen sobre esta afirmación? También piensen, conversen con sus papis, qué es lo que ellos creen y analicen un poco este tema con sus papis también, ¿sí? Y el sábado me van contando qué es lo que ustedes están pensando, qué pensaron sobre esta afirmación, ¿sí? Y bueno, muchas personas, iglesias y religiones declaran conocer el camino hacia Dios y la verdad sobre Dios. Incluso algunos aún pretenden ser Dios o ser iguales a Dios, ¿sí? Pero nosotros como humanos, como ya les dije, esas diferencias que tenemos como humanos, es imposible que nosotros como humanos seamos Dios y podamos ser iguales a Dios. Y aquí viene el pero, y vamos a leer, esta excepción que vamos a leer en Juan 14, del 5 al 11, ¿sí? Aquí vamos a leer que Jesús afirmaba ser Dios. Vamos a leer para que entendamos, ¿ya? En Juan 14, del 5 al 11, yo les voy a leer. Dice, Tomás le dijo, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieran, también conocerían a mi Padre y desde ahora lo conocen y lo han visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre, con eso nos basta. Jesús le dijo, hace ya tanto tiempo que estoy con ustedes y tú, Felipe, ¿no me has conocido? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo entonces dices, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que vive en mí es quien las hace
es quien hace las obras. Créame que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí. De otra manera, créame por las obras mismas. Entonces, en el versículo 9, Jesús le dice a Felipe, en la segunda parte del versículo 9, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo entonces dices, muéstranos al Padre? Y en el 10 dice, ¿no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Aquí está hablando con sus discípulos y él les está diciendo, nos pides que, los discípulos le piden que le muestren al Padre y Jesús les dice, pero me han tenido tanto tiempo y no me han conocido. O sea, que el Padre estaba con él, que el Padre eran ahí ese mismo ser, ¿sí? Porque dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Es decir, el que ha visto a Jesús, ha visto a Dios y ha estado con Dios, ¿sí? Y aquí vemos que aún hasta los más cercanos de Jesús tenían sus dudas y les costaba creer. También vamos a leer Juan 20, 24 al 29. Les leo Juan 20, 24 al 29. Dice, pero Tomás, uno de los 12, conocido como el Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Entonces los otros discípulos le dijeron, hemos visto al Señor. Y él les dijo, si yo no veo en sus manos la señal de los clavos, ni meto mi dedo en el lugar de los clavos y mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, sus discípulos estaban otra vez a puerta cerrada y Tomás estaba con ellos. Estando las puertas cerradas, Jesús llegó, se puso en medio de ellos y les dijo, la paz sea con ustedes. Luego le dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, Tomás, has creído porque me has visto. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Tomás quería evidencias físicas para creer que Jesús era realmente Dios y necesitaba ver que Jesús se había levantado entre los muertos para creerle y topar y meter las manos en sus llagas para saber que realmente era Jesús. Pero la duda de Tomás luego se transformó en convicción. Y en el versículo 28 vemos que él ya lo reconoce, ya afirma y se convence que Jesús era Dios y dijo, Señor mío y Dios mío. Es decir, Jesús era Dios, es Dios, ¿sí? Y aquí recién Tomás pudo entender que él era lo que decía, que era Dios, ¿sí? Entonces, aquí vemos que Jesús no era solamente humano, él era Dios. Y muchas personas se frustran porque no pueden entender cómo Jesús podía ser humano y Dios a la vez. Es difícil y confuso de creer esto. Y como son dos naturalezas completamente diferentes, como les dije, entre esas diferencias entre humano y Dios, les voy a dar un ejemplo para que más o menos podamos entender este concepto de qué es lo que pasa con Dios y cómo funciona esto. Yo lo tengo aquí y están un poco descongelados, pero aquí tengo unos hielos, si los ven, son hielos, estos son hielos, y los puedo tapar, este es un hielito, ¿sí? Y aquí tengo un poco de agua, ¿sí? Entonces, ya. Entonces vamos a pensar que Jesús, que Jesús bueno, que la humanidad era un poco así, ¿ya? Que Jesús era como el hielo y también era como el agua. ¿Por qué? Bueno, ustedes ven que la forma del hielo
es completamente diferente al agua, si le ven. El agua es líquida, no le puedo topar ni hacer tanto así porque se me riega. Yo en cambio los hielos les puedo topar, les puedo mover, les puedo coger, agarrar, y no es que me empape, sí, un poquito sí, porque ya están medios descongelados. Pero al agua no le puedo hacer así, si es que yo le pongo en mi mano se chorrea, ¿sí? Entonces vemos que estas son muy diferentes, son elementos un poco diferentes. Pero aquí les pregunto, ¿de qué está hecho el hielo? ¿De qué elemento está hecho el hielo? De agua, exacto. El hielo está hecho de agua congelada. ¿Y el agua de qué elemento está hecha? De agua, exacto. Vemos que son dos elementos súper diferentes, que se ven muy diferentes, que tienen diferente textura, que uno es sólido y este es líquido, pero están hechos con el mismo componente, están hechos con una misma esencia, que es el agua, ¿sí? Entonces aquí entra Jesús, ¿sí? Entonces este es Jesús en su naturaleza humana, digamos el hielo, y este es Jesús en su naturaleza divina. Los dos son lo mismo, son exactamente lo mismo, tienen este mismo elemento que es el agua, y en el caso de Jesús, Dios, sí, tienen ese mismo ser, pero se ven diferentes, nada más, es en cómo se ven, pero realmente son un mismo, tienen esta misma esencia de agua, ¿sí? Los dos son agua, los dos tienen agua, pero en diferentes formas, ¿ok? Entonces recordemos esto, que Jesús, que estos dos se asemejan a estas dos naturalezas, ¿sí? Ambas son diferentes y aún así son iguales. Jesús era claramente humano, sí, claramente humano, pero también era verdaderamente Dios, ¿ok? Y aun cuando tengamos dudas e interrogantes, hay un hecho concreto: Jesús es Dios, ¿sí? Y bueno, para finalizar, yo les mandé en el WhatsApp una actividad que es hacer una carta a Dios. A Dios no le sorprende que nosotros tengamos dudas, ni le molestan nuestras preguntas y cualquier cosa que a nosotros no nos quede claro, para nada. A Dios no le molesta eso. Y es muy normal que nosotros tengamos esas dudas, y un tema como el de hoy puede generar muchas preguntas, ¿sí? Entonces, vamos a escribirle una carta a Dios. Esa carta se la van a tener ustedes, pero ahí expresen su fe y sus preguntas. Está bien que pongan sus preguntas, ¿sí? Y escríbanla y guarden esa cartita para ustedes. Y también para la clase, les voy a pedir que para más o menos tener como dinámica, que ustedes igual se hagan esas preguntas y me diga cada uno una pregunta que usted le haría a Dios, que ustedes les haría a Dios, y tienen esa duda, ¿sí? ¿Ya? Entonces, la preguntita y la carta, ¿sí? Que está en el WhatsApp. Y listo, chicos. Entonces, esa fue la clase de hoy. Espero haya quedado todo claro. El sábado vamos a profundizar un poco más sobre este tema. Pero nada, espero que haya quedado todo muy claro. Nos vemos el día sábado. Dios les bendiga muchísimo, chicos, y tengan una bendecida semana.